Muy bien, ¿qué tal muchachos? Nuevamente vamos a encontrarnos en el curso de filosofía y bueno, ustedes van a en esta oportunidad tener la clase sobre ética y moral. Yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y vamos a desarrollar este tema que es bien interesante además de ser bien sencillo, ¿no? Muy bien. A ver, vayamos a lo que es la ética y la moral. La ética, o también conocida como la filosofía de la moral, estudia todo lo relativo a la conducta o comportamiento del hombre en la sociedad, o sea, estudia el comportamiento de los hombres en la sociedad. Y analiza si dicho comportamiento es bueno o es malo ante nosotros. O sea, analizamos si el comportamiento es bueno o es malo, obviamente teniendo pues ciertas nociones de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Además, mide el grado de responsabilidad de dicho comportamiento o acto de acuerdo al criterio de libertad, puesto que una persona actúa de forma consciente y es libre de elegir los actos que quiera. Entonces uno puede elegir hacer las cosas correctas o las cosas incorrectas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la diferencia entre lo que es la ética y la moral. Primero vayamos a ver qué es la ética. La ética deriva de la voz griega ethos, que significa costumbre, hábito o inclinación. Por ende, la ética es una costumbre, o sea, una forma de comportamiento habitual, una inclinación del ser humano por hacer las cosas. Pero en forma un poco más amplia, estudia las leyes. Ojo, dice leyes, principios, normas que orientan la conducta y el comportamiento humano. Pero ojo, estudia las leyes, principios y normas desde un punto de vista teórico. Por ende, la ética estudia el comportamiento desde la teoría. O sea, ¿qué quiere decir? Desde lo que debería funcionar, desde lo que está planteado como una ley que todos deberían hacer caso. Como digo, deberían, porque es una ley, ¿no? Desde su punto de vista, teóricamente debería funcionar, ¿ya? Por ende, es una ciencia normativa, o sea, establece normas y leyes de comportamiento. Y también se le considera pues una teoría de la moral. O sea, por ende la ética estudia el comportamiento desde un punto de vista teórico. O sea, cómo sería correctamente el comportamiento de una persona. Leyes que establezcan el comportamiento de las personas. Eso es desde el punto de vista de la ética. Y la diferencia con la moral es que la moral, bueno, deriva de la palabra mos o mores, que también significa costumbre, hábito e inclinación. Pero, profe, los dos son iguales, parecen iguales, ¿no? La diferencia radica en lo siguiente. La moral estudia la conducta y el comportamiento humano desde un punto de vista práctico, o sea, de cómo se da en la realidad. Si realmente las leyes que nos dice la ética funcionan o es que no funcionan, ¿no? Cómo el hombre actúa en un sentido práctico, ¿no? Orientado obviamente hacia el bien, ¿ya? En su día a día habitual, o sea, la práctica, ¿no? La práctica de la ley o la práctica de la teoría, ¿ya? Entonces, eso va a estudiar pues la moral. Por ende, la diferencia entre ética y moral es bien sencilla. La ética estudia los comportamientos desde un punto de vista teórico y la moral estudia el comportamiento desde un punto de vista práctico. Por eso la moral investiga los actos humanos dirigidos hacia el bien, o sea, investiga cómo el hombre actúa dirigiéndose hacia hacer lo correcto. Por ende, tiene pues un sentido práctico. El hombre actúa porque ese sentido de al bien le favorece, no solamente a él, sino a la humanidad, porque es lo que todos buscan, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces. El problema de la moral. ¿Qué es lo bueno? Es uno de los problemas fundamentales de la ética y la moral. O sea, ¿qué es lo bueno en realidad? ¿Qué es eso llamado bueno? Bueno, algunas teorías dentro del problema de la moral nos van a decir lo siguiente. Por ejemplo, el hedonismo. Hedone. Ah, placer, profesor. Muy bien, se están recordando. El hedone es
establece que es bueno aquella conducta que tiene por fin el placer moderado o por lo menos la negación del dolor. O sea, para los hedonistas es bueno aquella conducta que lleva al placer, ¿no? Si es placentero esa conducta que nos genera esa situación, esa acción es una situación que genera placer, es bueno, es correcto. Esto está planteado por Epicuro de Samos. El eudemonismo. El eudemonismo tiene que ver con la felicidad. Por ende, para los eudemonistas es bueno toda aquella acción que lleva a la felicidad. Si haces algo y esto genera felicidad para ti y para las demás personas, entonces es bueno. Ah, ya, qué chévere. ¿Quién plantea esto? Lo plantea Sócrates, Platón y Aristóteles. Acuérdate, eudemonismo, felicidad. Hedonismo, placer. Muy bien, continuamos. Utilitarismo. Ah, utilitarismo. Utilidad, profesor. Muy bien. Los utilitaristas plantean de que es bueno aquella acción que sea útil socialmente. O sea, si lo que tú haces es útil para ti y para la sociedad, eso es bueno. Entonces, esto está planteado ¿por quién? Por John Stuart Mill. Así que el utilitarismo es bueno aquello que es útil. Y el formalismo. Los formalistas plantean que la buena voluntad es buena en cuanto sea intención pura. Profe, me ha hablado en filosófico. ¿Cómo eso es en castellano? O sea, para los formalistas, toda acción es buena siempre y cuando tú lo hagas por tu propia intención. No que haya una ley o alguien que te obligue a hacerlo, sino que tu acción nazca por ti mismo. Porque tú entiendes que eso es correcto y lo haces porque es así, porque te nace hacer lo correcto. ¿Ya? Es ahí que nace una frase interesante de Manuel Kant, que es, obrar con arreglo a la buena voluntad equivale a actuar conforme al deber y por el deber mismo, a hacer el bien no por mera inclinación, sino por respeto al deber. Manuel Kant. Eso justamente es parte de lo que Kant llamaba los imperativos categóricos o leyes, ¿ya? Que eran universales, ya que todas las personas buscamos el bien. Entonces, ¿qué mejor si lo traducimos toda esa frase del filosófico al castellano? Lo que nos quiere decir Emmanuel Kant es sencillo. Obrar, ¿no? Obrar hacia la buena voluntad, no porque nos obliguen a hacer eso, sino porque nos nace el deber de obrar correctamente. Obrar hacia lo bueno porque entendemos y nos nace hacer lo bueno. Eso es lo que nos quiere decir pues Emmanuel Kant con el formalismo. Por ende, el hedonismo tiene que ver con la noción de lo bueno relacionado con el placer. El eudemonismo, la noción de lo bueno relacionado a la felicidad. El utilitarismo, la noción de lo bueno relacionado a lo útil. Y el formalismo, la noción de lo bueno, porque obviamente hacer las buenas acciones es lo correcto por intención de uno mismo. Muy bien, qué fácil, ¿verdad? Continuamos. También hay otros términos que debemos entender. Uno de ellos es la moralidad. ¿Qué es la moralidad? Es el orden de normas, valores y deberes que rigen a una sociedad en un momento histórico determinado. O sea, son los valores y normas que tiene la sociedad en una época determinada. Y si nos damos cuenta, la sociedad a través del tiempo no ha tenido las mismas normas y valores. Estas normas y valores han ido evolucionando a través del tiempo, han ido sufriendo cambios, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de unas señoras vestidas de una forma interesante. Un ejemplo de moralidad, por ejemplo, es la norma social de cómo debían vestirse las mujeres en 1920, ¿no? O sea, eso era la norma social. Eso era la moralidad de aquella época. Una mujer debería vestirse así, ¿no? Es la forma de vestirse correctamente. Pero si comparamos pues la moralidad de 1920 con la moralidad del año 2019, evidentemente vemos pues grandes cambios, ¿no? Porque la norma social de cómo deben vestirse las mujeres en nuestras épocas es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente, ¿no? Por eso es que la moralidad va a variar, ¿no? De acuerdo a
las situaciones históricos-sociales que van a darse a través del tiempo. La moralidad no va a ser la misma siempre. La inmoralidad. ¿Qué es lo inmoral? Allá, lo inmoral es el acto que hace toda persona que atenta contra la moralidad y rompe las buenas costumbres. Conoce las consecuencias y el fin que persigue. Eso es inmoral. Inmoral es aquello que va en contra de la moralidad. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de unos muchachos divirtiéndose y no hacen caso a su profesora. Entonces, ¿qué podemos establecer acá? Muy bien. Cuando un joven rompe con la norma social al faltarle respeto a una persona mayor. Por ejemplo, la moralidad de nuestra época nos dice que debemos respetar a las personas mayores. ¿Y qué pasa cuando alguien no respeta a las personas mayores? Allá te van a decir, ese muchacho es malcriado, es inmoral lo que está haciendo. Ahí nace la palabra inmoral, cuando atenta contra la moralidad de la época. ¿Ya? Muy bien, ok. Vamos a aumentar dos términos más. Uno, el ser amoral. El ser amoral es aquel que desconoce la moral y no tiene moral. O sea, un ser amoral es aquella persona que desconoce absolutamente la moral. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos una imagen de un loco. Por ejemplo, un loco hace acciones sin ser consciente, pues no está en su sano juicio. Por ende, esta persona es un ser amoral, porque desconoce la moral, no tiene conciencia moral. ¿No? Ahí viene pues la noción de ser amoral, es aquel que desconoce la moral, no tiene moral, o sencillamente es una persona que no está consciente de sus actos morales. ¿Ya? Muy bien. Fácil, bien sencillo. Moralidad son valores que rigen una sociedad. Inmoralidad son actos que van en contra de la moralidad. Y el ser amoral es aquel que desconoce la moral. Bien sencillo. Muy bien, continuamos. La persona y la acción moral. ¿A qué se llama persona? Se llama persona a aquel sujeto que tiene conciencia de sus propios actos. Es capaz de crear valores y sobre todo vivir de acuerdo a los principios éticos. O sea, una persona es aquella persona que tiene conciencia de lo que hace y además es consciente de que debe vivir en los principios que establece la sociedad. Esa es una persona. Sabe qué es correcto y qué es incorrecto, obviamente. Por ejemplo, los profesionales, los estudiantes, ¿no? Las personas vivimos, pues, ¿no? En una noción de conciencia de nuestros actos y la conciencia de los principios éticos morales. ¿Qué es un individuo? El individuo es cualquier ser en condición de solamente representar a su especie. Ahora, si solamente representa a su especie, no tiene conciencia. Vive solamente a través de sus instintos. Por ende, un individuo no reconoce lo bueno ni lo malo. No tiene conciencia y no sabe lo que está haciendo. Por eso, individuo es aquel ser que representa solamente a su especie. Ejemplo, los locos no tienen conciencia. Los infantes no tienen conciencia. Los bebés, hasta una cierta edad, ellos actúan de forma instintiva y no en forma consciente. Y obviamente, pues, muchos de los animales, ¿verdad? Ahora, acción moral. ¿Qué es la acción moral? Son actos realizados voluntariamente por una persona y es consciente del valor moral. O sea, la acción moral es un acto que uno realiza de forma voluntaria, sin que nadie le presione, y lo hace en forma consciente. Es lo que tú quieres hacer conscientemente, y nadie te obliga a hacerlo. Esa es una acción moral. Ahora, la persona moral. ¿Qué es la persona moral? Es una persona, como ya hemos visto, es consciente de sus actos, y por ende es capaz de decidir lo que quiere hacer y ejecutar sus acciones por libre voluntad. O sea, es libre de elegir lo correcto o lo incorrecto. Es libre de elegir lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Por ende, él destina a sí mismo su acción. ¿Ya? Las características de la persona moral son conciencia moral. Conciencia, dice, ya, o sea,
Se da cuenta de lo que es correcto o incorrecto. Allá una persona moral se da cuenta de las acciones correctas e incorrectas. Libertad moral. Una persona moral es libre. No puede actuar conforme a su voluntad de cometer o no una acción moral. Tú puedes elegir lo que tú quieras hacer, obviamente orientado a si es correcto o si es incorrecto. Pero toda libertad implica que responsabilidad moral es la capacidad para asumir las consecuencias de tus actos. ¿Ya? Por ejemplo, mamá, voy a ir a ver las clases de filosofía del profesor Helio. Es que no tengo datos y voy a ir al internet de la esquina que está abiertito ahí a escondidas nomás. Ya, muy bien. Entonces tú vas a ir y entras al internet. Y oh sorpresa, no entras a ver las clases, sino te vas a jugar un videojuego, un Dota, un Free Fire o todo lo que tú quieras. Eres consciente de lo que estás haciendo, ¿verdad? Has elegido libremente tu acción. Has elegido, bueno, ya, pues quiero jugar y no voy a entrar a las clases porque el video total está ahí, lo puedo ver a cualquier rato, ¿verdad? Has elegido libremente. Pero, ¿qué tal acabó tu tiempo en el internet? Regresaste a tu casa y lastimosamente, digamos, se perdió el video o ya no está disponible o ya no tienes datos. Ahora, ¿de qué vas a estudiar? Ah, pues tienes que asumir las consecuencias de tus actos, porque tú has elegido eso. Entonces, ahora tienes que asumir la consecuencia de los actos libres que uno hace. A eso se llama responsabilidad moral. Muy bien, seguimos entonces. Valores éticos fundamentales. Vamos a hablar ahora cuáles son los valores éticos fundamentales. El bien. El bien es un valor muy importante. ¿Y qué es el bien? El bien es el valor supremo y máximo de la persona. Esto lo dice Sócrates y Platón. Pero también el bien es el valor supremo y máximo de la sociedad. Esto lo dice John Stuart Mill. ¿Y qué es el bien en realidad? El bien es la plena realización o cumplimiento universal de los actos morales que tienden a la perfección ética de la humanidad sin esperar retribución alguna. Nos quedamos con la noción de la plena realización o cumplimiento de los actos morales. Pues eso es el bien. Si alguien cumple todo lo que la ley dice, entonces esa persona está haciendo el bien. Si alguien incumple lo que las leyes y normas dicen, obviamente van a ver como que no está haciendo el bien, sino está haciendo el mal. Por ende, el bien tiene que ver con el cumplimiento o la realización de los actos morales que la sociedad establece. Eso es el bien. Eso es el bien. Continuamos. Justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es una virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece de acuerdo a sus necesidades y convicción. O sea, es dar a cada quien según lo que le corresponda. Ahora, la justicia se aplica pues en el reparto de bienes, recompensa, premios, castigos, etc. Ahí vamos a ver la noción de que algo es justo o es injusto. Aristóteles divide la justicia en dos cosas interesantes. La justicia general, que abarca toda la virtud que concierne en sí a la justicia, o sea, abarcar la justicia en un sentido global, y la justicia en particular, que la divide pues en una justicia distributiva y correctiva, ¿no? Distributiva, que viene a ser pues distribuir las cosas adecuadamente según a las necesidades, y correctiva, que tiene que ver con premios o castigos, ¿no? Cuando una persona hace el bien, entonces se le da un premio. Cuando una persona hace el mal, entonces se le da un castigo. Ahí está la justicia, ¿no? Que es en cierta forma muy aplicado por los poderes judiciales. Vamos a ver las clases de justicia, ¿no? Justicia conmutativa. La justicia conmutativa consiste en dar tanto como se recibe. Es un reparto mutuo de bienes entre dos o más personas. Nos quedamos con conmutativa, dar tanto como se recibe, o sea, en partes y
iguales. Si a una persona le dieron un sol, al otro también le deben dar la misma cantidad. Eso es justo, ¿no? Si a alguien le aumentaron de sueldo 100 soles, al otro también deben aumentarle la misma cantidad. Eso es pues en el sentido de justicia conmutativa. O sea, dar tanto como se recibe. Por igual. ¿Ya? Justicia distributiva. La justicia distributiva consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, teniendo en cuenta la jerarquía, la responsabilidad de funciones, ¿no? Buscando siempre una equidad justa de acuerdo a los deberes y a los derechos. Ojo, consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, tomando en cuenta ciertas nociones de jerarquía, ¿ya? También tomando en cuenta la necesidad. Un ejemplo. A ver, para que entiendan la diferencia entre justicia conmutativa y justicia distributiva. Digamos, si yo tengo un panchuta y tendría 5 muchachos, ¿cómo haría para distribuir algo conmutativamente? Allá, bueno, pues divido el panchuta en 5 partes exactamente iguales para los 5 muchachos. Eso sería justicia conmutativa. Pero ¿cómo sería la justicia distributiva? Allá, me fijo en los 5 muchachos y tengo que tomar en cuenta ciertos criterios. Un criterio de edad, un criterio de, por ejemplo, quién no ha comido, digamos, por un largo tiempo y quién recién ha acabado de comer. Entonces no voy a partir pues el pan chuta en 5 partes iguales, lo partiré de acuerdo a la necesidad que tiene cada una de las personas. Entonces eso sí sería distributivo porque estoy tomando en cuenta la jerarquía de las necesidades. Y no voy a partir en partes iguales, sino dar a cada quien según lo que le corresponde. Eso es justicia distributiva. ¿Quedó claro? Bien sencillo, ¿verdad? Justicia legal, allá, legal, ley tiene que decir, profesor, muy bien. Se refiere a la igualdad de las personas ante la ley. O sea, todos somos iguales ante la ley. Y también tiene que ver la equidad en las responsabilidades. O sea, así como todos tenemos derechos, todos también tenemos deberes y responsabilidades. Y para todos es igual. No somos iguales ante la ley. Por ende, el rechazo de cualquier diferenciación entre las normas sería pues algo injusto, ¿no? Por ejemplo, que alguien tenga una responsabilidad y no lo haga, y uno que sí tenga una responsabilidad y la asuma. Entonces, ¿quién es el más responsable? ¿A quién se le debe dar el premio por justicia? Al que es más responsable que el irresponsable. Pero ojo, todos somos responsables. Todos tenemos la responsabilidad, porque todos tenemos una obligación para hacerlo, ¿no? Somos iguales ante la ley. Y la justicia social. Está hablando de la sociedad. Allá entonces se refiere a cómo la organización de la sociedad, ¿no? Está organizada de tal modo que el bien común esté al alcance de todos los miembros para su uso y goces normal. O sea, la justicia social es cómo las personas se apoyan entre todos mediante diferentes profesiones, mediante diferentes oficios, para brindar un bien común. Y que ese bien común esté al alcance de todos. Que ese bien común sea del disfrute de todos. Por ejemplo, un parque. El parque será de disfrute de todos si es que todos hacemos que el parque se mantenga pues limpio, adecuado, que no sea maltratado, porque es una responsabilidad de todos. Por ende, nos organizamos para que ese bien común llamado parque sea al beneficio de todos. Eso es una justicia social, porque ese es para todos. Y a veces pues no se logra cumplir correctamente con la justicia social, ¿verdad? No todos hacemos nuestra parte para que todo vaya mejor. Muy bien, ahí están las clases de justicia. Conmutativa, dar tanto como se recibe. Distributiva, dar según lo que le corresponde. Justicia legal, todos somos iguales ante la ley. Y justicia social, ¿no? Es cuando el pueblo se organiza para otorgar un bien común y cómo hacemos que este bien común esté al alcance de todos. Cómo aportamos todos para que el bien común sea para, bueno, valga la redundancia, todos. Bien sencillo. Vamos con más valores éticos fundamentales. Dignidad. ¿Qué es la dignidad? Consiste en respetarse a sí mismo como respetar a los demás. Si te respetas a ti mismo, entonces también respetarás a las demás personas, ¿verdad? Exige el
máximo respeto por el hombre. Por eso la dignidad tiene que ver con el respeto. Te respeto, me respetas. Ahí se guarda la dignidad. Solidaridad. ¿Qué es solidaridad? La solidaridad consiste en adherirse y participar en los actos que realizan otras personas o instituciones, tomando en cuenta la responsabilidad de esa acción. O sea, es, digamos, si un grupo de muchachos dice vamos a hacer una colecta de alimentos para los barrios pobres del Cusco, entonces estás siendo solidario, ¿verdad? Te unes a ese grupo porque estás adhiriéndote y participando en los actos que realizan otras personas. Y, ojo, dice, muy bien, puedes adherirte a hacer los actos de otras personas, pero debes tomar en cuenta la responsabilidad de esa acción. Vas a tener que cargar, digamos, las bolsas con los alimentos y te vas a molestar. ¿Para qué he elegido hacer esto? Mejor me hubiera quedado en casa, estoy cansado. Ah, pero ojo, si tú decidiste ayudar, eres responsable de tus propios actos. Ahí viene la solidaridad. No solamente es adherirse a los actos, sino también ser responsable de esa decisión que has tomado. Eso es solidaridad. Por eso la solidaridad es la capacidad de actuar en favor de una causa, situación o circunstancia. Actúas en favor de una causa. Y ojo, la solidaridad tiene que ser una participación desinteresada en favor del prójimo. Lo que interesa no es tú necesariamente, sino lo que interesa es ayudar a las otras personas. Eso es ser solidario, como muchas personas en estos tiempos de cuarentena lo están haciendo. Igualdad. Igualdad, igual, profesor. Muy bien. Por ende, es el valor que exige para todos los hombres el mismo trato y el mismo respeto. Ojo, el mismo trato y el mismo respeto. Así como tú debes respetar a otro, el otro debe respetarte a ti mismo. Así como tú quieres que te traten bien, el otro tiene que tratarte de similar forma. Ahí viene la verdadera igualdad. Cosa que es un poco complicado hacerla en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de estos valores éticos que hemos hablado? Solo pueden existir en un ser libre y sus actos voluntarios o humanos. Claro, porque los valores éticos solamente pueden existir en una persona que es libre porque puede decidir lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Puede decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Ahí viene la acción voluntaria. Es universal. Los valores éticos son universales en el sentido de lo que es válido para uno es válido para todos. Acá justamente Emmanuel Kant hablaba sobre esto. Él decía que el bien siempre seguirá siendo lo mismo en todas las sociedades, porque la noción del bien siempre será orientado hacia lo correcto. No existe un bien que esté orientado hacia lo incorrecto porque dejaría de ser bien. Por eso el bien es igual para todos, decía Manuel Kant. El bien es igual para todos, el bien es universal. ¿Ya? El bien es universal. No importa el idioma en que esté hablado, no importa la consecuencia que quizás conlleve, pero el bien sigue siendo el bien, pues. ¿No? Ahí viene la noción de la característica del valor ético como universal. Ahora, el valor ético se justifica a sí mismo, pues son un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque la noción de valor ético se justifica a sí mismo, ya que hacer lo correcto es por algo bueno, es por algo adecuado. Se justifica que lo hagas porque es lo correcto, ¿verdad? Entonces eso es el bien, pues es lo correcto, lo ético, ¿ya? Ahora, otra característica es que los valores éticos tienen una precedencia sobre los demás valores. O sea, un valor ético solamente puede compararse con otro valor ético. No puede compararse con una situación que no esté dentro del contexto de los valores éticos. Ya, por ende, los valores se comparan con otros valores. La igualdad, la libertad, la dignidad, el bien, solamente pueden compararse en ese nivel. No pueden ser comparados con otras cosas diferentes. Y por ende,
Todo valor ético implica una obligación. ¿Por qué? Porque los seres humanos indirectamente estamos obligados a hacer el bien, porque el bien generará más bien y ese bien no será solamente en provecho de uno mismo, sino también será en provecho de los demás. ¿Ya? Entonces, en resumen, características de los valores. Solo existen en un ser libre, es universal, se justifican a sí mismo, tienen precedencia sobre los demás valores e implican obligación. ¿Ven? Bien sencillo. Muy bien, muchachos. Gracias por haber prestado atención a estas clases de filosofía. Nos vemos en la próxima clase. Se despide de ustedes vuestro profesor Elio Ramos Parque. Hasta la próxima.